Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de la unidad de bioingeniería que tenemos en la FE Zaragoza todos los viernes al mediodía. Esta unidad está formada por tres líneas de investigación. Una del doctor Edson Emilio Herrera Valencia, una de la doctora Guadalupe Salinas Juárez y otra de un servidor. Además, tenemos otros coordinadores en el seminario. Lo hemos tenido también con el doctor Luis Medina. Y pues los saludo a todos, les doy la bienvenida y en esta ocasión va a presentar lo que va a ser su defensa de tesis, Alan, que es alumno de la doctora Guadalupe Salinas, por lo cual le voy a pedir a la doctora que haga la presentación. Nuevamente les doy la bienvenida y pues adelante, doctora. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia a todos los que están conectados. Saludos a todos, la maestra Dominga, a todos. Y bueno, hoy nos va a presentar Alan los resultados que obtuvo en su trabajo de investigación que realizó pues para su tesis. Y no sé si ya puedas ir compartiendo, Alan, tu presentación, por favor. Claro, de hecho, ya Alan, comparto. sí. Entonces creo que estoy bien, ya, estaba en otro modo. Bueno, Alan es estudiante de la Facultad de Química, de Ingeniería Química, y realizó su trabajo de investigación de tesis aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Él desarrolló algunos materiales que sirven como separadores entre los electrodos para sustituir una membrana de intercambio iónico. Y bueno, el título de su tesis es Evaluación de humedales artificiales asistidos electroquímicamente con diferentes separadores entre los electrodos. Pero pues bueno, ya Alan les va a platicar un poco más de qué trata todo esto y para que pues todos nos enteremos. Entonces, adelante, Alan. Claro, doctora, muchísimas gracias por su presentación. Como bien lo mencionaba, el título del trabajo es Evaluación de humedales artificiales asistidos electroquímicamente con diferentes separadores entre los electrodos. ¿Qué es lo que motiva este trabajo? Bueno, antes de pasar a responder esa gran pregunta, vamos a abordar la estructura de esta presentación. Vamos a pasar por una introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones, agradecimientos y bibliografía. La primera imagen que pueden ver a su mano izquierda es el sitio experimental donde se llevó a cabo toda nuestra investigación y todo fue hecho con materiales reciclados. Es una nota importante. Introducción. ¿Qué es lo que motiva a este trabajo? Actualmente, como humanidad, como especie, enfrentamos diversos problemas. Gran parte de esto se debe a un consumo desmedido en cuanto a los recursos y a una producción aún más desmedida en cuanto a contaminantes. Dos principales ejemplos es la escasez de agua y la contaminación de esta, y a su vez también la contaminación del aire, principalmente debido a la generación de electricidad. La contaminación del agua es algo que ocurre cotidianamente, ya se hace que esté, ¿cómo decirlo? Que esté contemplado en un proyecto de desarrollo o que pase de manera incidental por, distintos eventos azarosos. Eh, ¿Cómo podemos empezar a resolver este tipo de problemática? Actualmente tenemos diferentes alternativas y una de ellas serían los humedales artificiales, los cuales tienen la capacidad no solamente de depurar una corriente contaminada de agua, sino también de empezar a depurar lo que es el aire en nuestra atmósfera, ya que el exceso de CO2 que se encuentra en ella puede ser fijado por organismos fotosintéticos, entre paréntesis plantas, dentro de sus tallos, hojas, frutos, dependiendo de la especie, y bueno, esto ya libera una gran carga en cuanto a lo que son contaminantes, además de que como subproducto se obtiene O2, que bueno, es algo que todos respiramos. Para estudiar este fenómeno, bueno, una pequeña nota importante, en esta clase de sistemas existe una gran cantidad de bacterias, las cuales a través de sus procesos metabólicos son capaces de producir electrones libres, los cuales pueden ser aprovechados por un aceptor natural de electrones. Esto quiere decir que una molécula como el oxígeno puede robar estos electrones para poder completar su ciclo, es decir, convertirse en agua,
participar en otro proceso metabólico, oxidar N cantidad de compuestos. Y cuando este tipo de bacterias se encuentran en un ambiente donde no tenemos nada de oxígeno, es posible aprovechar esos electrones modificando un humedal, bueno, a escala de laboratorio, incorporando dos electrodos, un ánodo y un cátodo. De manera natural, los electrones bueno, más dicho, las bacterias al producir electrones en un ambiente libre de estos receptores de electrones, esas partículas cargadas van a empezar a migrar a lo que es el ánodo. Entonces, si nosotros cerramos el circuito, ya tenemos una diferencia de potencial y es de cierta manera un voltaje que nosotros podemos llegar a utilizar, aprovechar más bien dicho. A escala de laboratorio, este tipo de sistemas se les conoce como celdas de combustible microbianas vegetal, eh, lo cual es, de manera estándar, esta clase de sistemas se compone de lo que es un cuerpo, una matriz de soporte, un organismo fotosintético, en este caso una planta. Para ser más específicos, en este proyecto empleamos Phragmites australis, que es una especie de carrizo. Como matriz de soporte se empleó tesontle y como colector de electrones se utilizó una malla de acero inoxidable. Veremos eso un poco más a profundidad en las siguientes láminas. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? El objetivo general vamos a comparar el desempeño de una celda de control que no incorpora ningún tipo de tratamiento, es decir, un sistema simple contra diferentes sistemas que fueron modificados con materiales crudos, sin ningún tratamiento químico, contra otros que fueron modificados con un tratamiento. Puede ser crecimiento de cristales, en el caso de las arcillas, en este caso intercambio iónico para un polímero en específico, o sulfonación. En este caso vamos a sembrar un grupo funcional dentro de la estructura del polímero. En cuanto a objetivos particulares, se diseñó y se construyó el sistema experimental, también se diseñó y se construyó el lugar donde se realizaron los experimentos. En el caso particular, se sintetizaron los materiales, se definieron las condiciones de experimentación del sistema, todo decir, trabajamos al aire libre, con temperatura ambiente, sin influencia de calentadores externos. También se evaluó la generación bueno, en este caso la producción del voltaje y también, como parte de los experimentos, la remoción de materia orgánica en cada uno de los sistemas. Metodología. Como yo les estaba comentando anteriormente, estos sistemas constan, más bien dicho, de un organismo fotosintético. En este caso, el empleado fue Phragmites australis, una especie de carrizo. Aquí es una vista general de qué tamaño en promedio se tenía las plantas al momento de incorporarlas a nuestro sistema. Este de aquí es el tipo de electrodos que nosotros manufacturamos allá en la FES. Es un fieltro de carbono unido a lo que es la malla de acero inoxidable, que sería en este caso la parte que nos permite, el filtro de carbono nos permite captar los electrones y a su vez a través de la malla vamos a conducir estos electrones a lo que es la resistencia y bajo esta circunstancia cerrar el circuito. Aquí tenemos una foto de lo que sería la matriz de soporte, el tesontle. A mano derecha pueden ver lo que es el cuerpo de la celda, cual fue realizado con PVC de 4 pulgadas, 10 centímetros, sellado con cemento para PVC y reforzado con plastilina epóxica para minimizar la presencia de fugas. A su vez, este cuerpo de celda en la parte inferior consta de una pequeña entrada donde nosotros conectamos una venóclisis para poder alimentar, en este caso, la solución nutritiva con un flujo ascendente. En este caso, a su mano, en la parte inferior izquierda, ustedes pueden ver lo que son los materiales que se emplearon como separadores. Uno es poliacrilato de sodio aglutinado con grenetina, el otro es barro sin tratamiento y con tratamiento, poliestireno sulfonado y sin sulfonar, y grenetina sulfonada y sin sulfonar. Esto con la intención de ver qué efecto se tenía al variar la composición de los materiales y si esto llegaba a beneficiar o no la producción de voltaje. Ahora bien, ¿por qué vamos a proponer estos materiales? El barro, tal cual, al ser una mezcla de sales, cuando se hornea cuando se prepara y se hornea bajo ciertas condiciones, es posible tener unas microestructuras en cierta manera porosas. El barro crudo, tal cual, es poroso. Si ustedes tienen un vaso de barro
que no ha sido sometido a ningún tratamiento, es decir, que no le han puesto un barniz, una laca o pintura, y lo llenan con agua, esta agua va a fluir, se va a vaciar ese vaso en cuestión de determinado tiempo, ¿no? Sabemos. En este caso, esa característica del barro, que sea poroso y que sea capaz de albergar esas microestructuras al al interior de este material, nos permite poder modificarlo para implantar pequeños cristales de carbonato de calcio que a su vez pueden servir, bueno, en este caso pueden servir para facilitar lo que es el flujo de protones desde la zona anódica a lo que sería la zona catódica de la celda, pero vamos a hablar de eso más adelante. En este caso se escogió el barro porque es asequible, porque es relativamente fácil de manipular y no se requiere ningún equipo especial para, más allá de un horno, para poder realizar la modificación de este material. En cuanto al poliacrilato de sodio, es un polímero comercial que es ultra absorbente, es decir, que absorbe agua, puede retener hasta 1000 veces su propio peso en agua, y si se dan cuenta, en su forma comercial tiene un ion sodio unido a un grupo carboxilo. Los grupos carboxilo comercialmente se usan en el proceso de ablandamiento de agua, es decir, potabilización para consumo humano, o en el caso de la industria farmacéutica para lo que es la purificación de fármacos, dependiendo, claro está, de la naturaleza del fármaco que se quiera purificar. Si nosotros intercambiamos ese sodio por un protón, se convierte en algo muy similar a una membrana de intercambio protónico. En este caso es un material que en la literatura se menciona que es sumamente recomendado de emplear en esta clase de sistemas porque facilita la transferencia de masa, de cierta manera también disminuye la difusión de oxígeno al medio, y en este caso el poliacrilato es mucho más barato que lo que su versión comercial, que sería el nafión. Bueno, una versión similar, perdón. ¿Por qué la grenetina? La grenetina es un polisacárido natural que viene de cartílagos. Normalmente las membranas, cualquier tipo de membrana de intercambio iónico, aniónico, en algunos casos se obtiene a través de la modificación de estos polisacáridos naturales, es decir, un químico va a agregar ciertos grupos funcionales que la vuelven más resistente, en este caso que la vuelven capaz de facilitar la transferencia de masa de un punto a otro o de retener ciertos iones en específico. En este caso, el tratamiento que se le dio a este polisacárido fue incorporar los grupos sulfonato a la estructura para que, bueno, se facilitara la transferencia específicamente de protones desde la zona anódica a la catódica. En el caso del poliestireno, ya tenemos una estructura que es similar a otras membranas que son comerciales. ¿Cuál es la diferencia? Aquí en el poliestireno tenemos diferentes grupos arilo incorporados a la red, a la matriz polimérica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A través de un ataque electrofílico vamos a fijar un grupo sulfonato en la posición para de este material, y en este caso el objetivo principal de este experimento es, para ser más específico, ver qué tanto esa incorporación de grupos funcionales específicamente en el poliestireno beneficia o perjudica la producción de electricidad. Pasamos a la siguiente. Aquí está lo que yo les había mencionado, el barro. Esto sería como que el sketch a mano derecha en la parte superior. Lo que yo les había comentado, vamos a incorporar esos cristalitos que nos van a permitir teóricamente intercambiar los protones, dado que es un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Aquí tenemos un esquema un poco más específico, más implícito de lo que es el intercambio iónico que vamos a hacer con el poliacrilato de sodio al momento de intercambiar los iones. Cada material tiene su versión con tratamiento y sin tratamiento. Aquí viene, perdonen que solo te puse la parte del poliestireno, pero incorporar la grenetina es un poco más difícil en cuanto a espacio, es más para ahorrar espacio. Aquí tenemos lo que es la estructura principal del poliestireno, es decir, el monómero unido al arilo. Esto fue un resumen muy breve del mecanismo de reacción que ocurre, pero la estructura que nosotros estamos creando, en este caso sintetizando, sería la que se encuentra a mano derecha en la parte inferior. Es decir, el arilo incorporado a la cadena con el sulfonato en posición para. ¿Cómo se dio a cabo el proceso? Pues para el barro, así a grandes rasgos, primero se secó, después se le dio una primera impregnación con la cual pusimos estas semillas de una sal precursora, después volvimos a secarlo, y una vez que estuvo seca ya tenemos una sal precursora dentro, e incorporamos la segunda solución precursora de cloruro de calcio.
¿Por qué de esta manera? De esta manera nosotros, al momento que se vuelve a hidratar el barro seco, damos lugar a una reacción de intercambio y en este caso, como ya tenemos bicarbonato de sodio, ya tenemos un ion carbonato dentro de la estructura, nosotros al momento de agregar cloruro de calcio, de manera, vamos a propiciar ese intercambio iónico para dar lugar al crecimiento de los cristales de carbonato de calcio, que son los cristales objetivo que teóricamente nos ayudarían a facilitar el intercambio de protones dentro de la estructura de la celda. Una vez que se realizó todo este proceso, el material se dejó reposar durante al menos 12 horas y posteriormente se le dio una cocción a 900 grados. ¿Para qué? Para que darle una integridad estructural, es decir, que el material sea resistente y que sobre todo que sea poroso. En el caso de la membrana con grenetina, eh, es, es un proceso similar al de hacer gelatina. ¿Por qué? Porque en una determinada cantidad de agua, en este caso 500 mililitros, vamos a hidratar lo que son 14 gramos de grenetina. Una vez que está completamente disuelta, se goteó lentamente lo que fue nuestro reactivo sulfonante, el sulfato de dietilo, y, ay, perdón, este es el poliacrilato, discúlpenme. En el poliacrilato de sodio se hidrató el polímero y una vez que estuvo hidratado, se dio un lavado con ácido clorhídrico 1 molar. Una vez que se le dio este lavado, es una técnica comercial que se le conoce como retrolavado, se dio el intercambio de este sodio por el protón. Eso nos dio el material el material objetivo, y para garantizar la integridad estructural del material, para garantizar su integridad estructural, es decir, que en presencia de un determinado flujo no se dispersara en el medio lo que es el poliacrilato, se le dio una consistencia mediante la adición de grenetina. ¿Por qué? Porque de manera comercial, una vez que se hidrata el polímero, se comporta como un plástico de Bingham y empieza a fluir. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, nosotros lo que hicimos fue añadir grenetina y eso ya le dio la consistencia necesaria. Y ahora sí viene lo interesante, la parte del reactivo sulfonante. Como se mencionó anteriormente, se utilizó sulfato de dietilo, el cual se obtiene como consecuencia de la esterificación doble del etanol con ácido sulfúrico. A grandes rasgos, se calentó etanol hasta lo que serían 30 grados, una temperatura superior a la del ambiente, y se goteó lentamente lo que es el ácido sulfúrico. Dado que esta etapa se considera rápida, no duró mucho, porque la primera esterificación es muy simple, muy rápida y altamente exotérmica. Una vez que terminó esta etapa, pasado la hora más o menos de reacción, se procedió con la segunda fase, que fue nuevamente a calentar hasta 80 grados y a gotear ácido sulfúrico hasta que nosotros se detectara en el ambiente un aroma similar al de la menta. Lo que es en la literatura confirma la presencia de sulfato de dietilo en un estado altamente concentrado y puro. Bueno, puro entre comillas, porque también en la síntesis se obtiene agua. Una vez que se sintetizó lo que es nuestro agente sulfonante, ahora sí pasamos a lo que les comentaba anteriormente, lo que es la sulfonación de la grenetina. En este caso, ya como recordarán, se hidrató la grenetina, se calentó un poco para facilitar esa hidratación y que no existieran grupos en el medio, y una vez que se mantuvo, perdón, que la grenetina estuvo completamente disuelta en el medio, se procedió a gotear lo que son 5 mililitros del agente sulfonante, más de manera similar a lo que fue la síntesis anterior. Se tuvo que dejar un goteo intermitente alrededor de 30 minutos para evitar incrementos bruscos en la temperatura y que esto afectara lo que es la síntesis. Entonces, una vez terminado el goteo, se dejó reaccionar durante 2 horas y al final del proceso de síntesis se obtuvo el material que ustedes pueden ver en la parte central de la pantalla, lo que es una versión sulfonada, teóricamente hablando, de nuestro polisacárido. En el caso del poliestireno fue un poco más complicado porque se tuvo que disolver al polímero en acetona y posteriormente calentarlo hasta 80 grados Celsius. Una vez que estuvo en condiciones, bueno, más dicho, una vez que se encontraba soluble el poliestireno, tuvimos que agregar nuestro agente sulfonante, que fue el sulfato de dietilo, y dejarlo reaccionar. En este caso, también para facilitar la reacción se tuvo que gotear alrededor de 1 mililitro de ácido sulfúrico
¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico nos facilita lo que es la adición de este del grupo funcional sulfonato, que es el objetivo que nosotros estamos queriendo. Que ese, perdón, que es el objetivo, el objetivo del proyecto, incorporar ese grupo a la estructura de lo que es el polímero. El ácido sulfúrico facilita la adición mediante un proceso de deshidratación una vez que se completa la reacción química. Resultados. Como resultado se obtuvieron 8 materiales distintos. La mitad, la parte inferior, son los materiales sin tratamiento y la parte superior consta de los materiales con tratamiento. Una de las principales características es, si ustedes ven la parte superior y la comparan con la parte inferior, los materiales que llevan un tratamiento presentan un gran cambio de color. En el caso del barro, presenta un color similar a lo que es el tabique rojo, lo que nos daría indicios de la presencia de los cristales de carbonato de calcio. En el caso del poliestireno se nota una tonalidad algo amarillenta, lo cual también podría ser indicio de que hubo un cambio, en este caso, en la estructura del polímero. Y a su vez, algo que no se alcanza a apreciar aquí, pero específicamente en el caso del poliestireno sulfonado, se notó un incremento en la porosidad del material y una disminución, bueno, se volvió un poco más ligero, por así decirlo. En el caso de la grenetina no se alcanza a notar mucho lo que es el cambio, pero la grenetina que presenta el tratamiento químico, en este caso se nota ligeramente más café que la grenetina que no lleva ningún tratamiento. En el caso del poliacrilato no existe un factor visual que nos determine cómo identificar si hubo un cambio más allá de la textura de la grenetina. En el poliacrilato que está activado entre comillas, que el que fue tratado con ácido clorhídrico, la textura de la grenetina era un poco más lisa, más uniforme. En cambio, en el material que no lleva activación, en este caso el material en seco, que todavía incorpora sodio en su estructura, la textura de la grenetina era un poco más rugosa. ¿Cómo influyen estos materiales en la producción de electricidad? Al momento que nosotros montamos las celdas de combustible, esta membrana, este material sintetizado se colocó justo encima del ánodo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros estaríamos garantizando que la membrana cumpla con su función de disminuir la difusión de oxígeno hacia esta zona. Una vez aislada esta zona, las bacterias tienen la capacidad de crecer y de desarrollar sus procesos con una mayor libertad. Bueno, en este caso en un ambiente libre de lo que son los aceptores naturales de electrones, como el oxígeno. Esto se vio reflejado de la siguiente manera. La celda de control presenta un voltaje promedio de 159.8 milivolt y en específico, me gustaría resaltar este detalle, la celda que fue tratada, que incorpora la membrana con tratamiento, en este caso del poliestireno sulfonado, presenta un voltaje promedio de 421.7 milivolts, lo cual es un incremento notable en la producción de electricidad. Tristemente, lo que fue las membranas de barro no generan un incremento significativo, bueno, hemos dicho, no generan un incremento, de hecho, empiezan a mermar la producción de voltaje en esta clase de sistemas. Y esto se debe principalmente a que algunos materiales cerámicos presentan propiedades antibacteriales, es decir, inhiben o retrasan el crecimiento de poblaciones bacterianas debido a las sales que lo conforman, dado que algunos iones que podrían estar presentes pueden resultar venenosos, entre comillas, para las bacterias. Otro aspecto que me gustaría señalar es que la membrana de poliacrilato que fue tratada con ácido clorhídrico, en este caso cepas, presenta también un incremento en la producción de voltaje, aunque no es tan grande como lo que es observado en la que incorpora la membrana con el poliestireno sulfonado. Y esto tiene una explicación un poco más simple. De manera comercial, cuando las membranas que incorporan un grupo sulfonato se consideran fuertemente ácidas y, es decir, pueden facilitar, son más capaces de facilitar la transferencia de masa, en este caso de protones, de una zona a otra con mucha más facilidad que las que incorporan un grupo carboxilo. Bueno, eso ya se debe a otro tipo de factores, pero en la literatura se menciona que es mucho más recomendable incorporar una membrana fuertemente ácida que una débilmente ácida, que en este caso sería la membrana de poliacrilato. ¿Por qué se debe esto? Porque
Las membranas que son débilmente ácidas, como PAS, van a preferir remover iones del medio, en este caso como calcio, magnesio, sodio, potasio, y son iones que se encuentran presentes en nuestra solución nutritiva. Entonces, antes de que, previo a facilitar la transferencia de protones de una zona a otra, este tipo de materiales va a remover esos iones y va a dejar en segundo plano la transferencia de masa. En cambio, los grupos sulfonato, al tener una acidez un poco mayor, van a atacar preferentemente a metales de transición como cobalto, níquel, hierro. Todo ese bloque D va a ser preferentemente atacado a remover iones de metales alcalino-térreos. En este caso, en palabras un poco más simples, si tenemos sodio, magnesio, calcio en el medio, estos no van a interactuar de una manera significativa con los grupos sulfonato, y lo que va a ocurrir es que la membrana va a preferir transferir los protones que se generan de una zona a otra, dejando casi intactos los iones. Aunque sí va a haber una remoción de estos por parte de la membrana, esta no va a ser tan significativa como lo que se vería en una membrana con un grupo carboxilo, y de eso, bueno, vamos a analizarlo un poco a profundidad en diapositivas posteriores. ¿Cómo se ve este incremento en la eficiencia de los sistemas? Si nosotros fijamos a lo que es la celda de control como el 100%, la celda que incorpora una membrana de barro solo tiene una eficiencia del 16%, la que tiene el barro con calcio, Cebaca, presenta una eficiencia del 42%, y aquí es donde viene interesante. La celda que incorpora el poliestireno sin tratamiento presenta un aumento del 53%. ¿A qué se debería esto? De cierta manera, al momento de que nosotros estamos aislando con un material el ánodo, también no facilitamos la transferencia de masa, pero sí alcanzamos a disminuir lo que es la difusión de oxígeno de la zona anódica a la de la zona catódica a la zona anódica. Al tener menos oxígeno disponibles, las bacterias los electrones que van a empezar a producirlos van a empezar a migrar hacia lo que es el ánodo. De esa manera, al haber menos oxígeno en el medio y tener más bacterias que están depositando sus electrones en lo que es el ánodo, se va a dar un incremento en la producción de voltaje. Y aquí viene lo mejor, ¿no? Para mí es un gran triunfo. La celda que incorpora la membrana de poliestireno sulfonado tiene un incremento del 164% con respecto a lo que es la celda de control. ¿Por qué se debería esto? Porque al igual que en la celda pasada, tenemos un material que está disminuyendo la difusión de oxígeno de la zona catódica a la anódica, y a su vez, con la capacidad de facilitar la transferencia de masa de un punto a otro, va a acelerar la reacción química en la superficie del cátodo, y eso a su vez, una vez que se incrementa la velocidad de reacción y tienes un ambiente propicio para el desarrollo de bacterias, vamos a tener los incrementos que estamos viendo en pantalla. En cuanto a lo que es cepas y cepas con H, tenemos incrementos en la producción de voltaje. Son significativos, son en el caso de cepas, que sería el poliacrilato sin tratamiento, presenta un incremento del 69%, lo cual podría deberse también a que en este caso, igual que en casos anteriores, se disminuye la difusión de oxígeno de la zona anódica, perdón, de la zona catódica a la anódica, pero a su vez la grenetina que se empleó para poder fijar este material y, bueno, darle integridad estructural, sirve como combustible para las bacterias y les facilita el desarrollo en la zona anódica. Entonces, aquí podría decirse que tenemos tres factores que están jugando en favor de la producción de voltaje, pero aún así los resultados indican que no son tan sobresalientes como el poliestireno sulfonado. En este caso, la ventaja que tenemos de implementar poliacrilato en esta clase de sistemas es que es relativamente más fácil de procesar y de poderlo implementar a una escala de laboratorio. En cuanto a lo que fue bueno, pasando a otro caso, lo que fue la grenetina CGT y la grenetina sulfonada CGTS presentan incrementos, perdón,
del 33% y del 70% respectivamente. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. En el caso del incremento en la producción de CGT, se atribuye principalmente al uso de grenetina, pues esto es un combustible para las bacterias y más que facilitar la transferencia de protones de una zona u otra, o en este caso de disminuir la difusión de oxígeno en el medio, el incremento se atribuye a que tenemos una gran fuente de carbono, las bacterias pueden desarrollarse ampliamente y bueno, al tener una mayor cantidad de bacterias con una mayor cantidad de alimento disponible, la producción sí o sí tiene que incrementarse. Sin embargo, en el caso de lo que es CGTS, eh, a, a pesar de que se utiliza el mismo polímero modificado, tenemos un incremento del 70%. Desgraciadamente, al ser un polisacárido, hubo algunas partes que siguen siendo biodegradables, es decir, susceptibles al ataque de las bacterias. Ya para el día 60, estos materiales solo duraron máximo 2 meses dentro de las celdas y posteriormente pues, se degradaron. Pero durante los primeros días en donde se notaba, donde se estima, más bien dicho, se infiere que estaba presente la membrana de grenetina sulfonada, esta presentó también los voltajes más altos. Principalmente también se atribuye la presencia de este incremento a la presencia de los grupos sulfonato en la estructura, que, al igual que en el caso de CEPOL-S, facilitaron la transferencia de protones de una zona a otra. Ahora bien, ¿cómo sabemos que, vamos a hacer un paréntesis, cómo sabemos que efectivamente las membranas de poliestireno y de poliestireno sulfonado disminuyeron la difusión de oxígeno en el medio? Cuando se realizaron las mediciones de esos parámetros en las celdas, con respecto al control en la zona anódica, que sería la parte superior, donde tiene la mayor, en este caso, absorción de oxígeno en el medio, en este caso en la superficie de la celda, se, se, se lee una cantidad de oxígeno de celda de 3.7 partes por millón. En el caso de la zona anódica, solo se lee una cantidad de 2.7 partes por millón, lo que indica una disminución del 27.2%. En este caso, cuando nosotros analizamos las celdas mencionadas anteriormente, en el caso de CEPOL hay una menor perdón, hay una menor absorción de oxígeno en la zona anódica, en la superficie, y en este caso una, también se respalda con eh, una menor concentración de oxígeno en la zona anódica. En este contexto es una disminución del 31.4%. Y cuando nosotros volteamos a ver a lo que es nuestra membrana sulfonada, pasa de tener una concentración de 3.0 en la superficie a tener una concentración de 0.7 en la zona anódica, lo cual es un gran indicio de que la membrana está cumpliendo con su objetivo y disminuye la difusión de oxígeno hacia la zona del ánodo. Esta disminución respalda nuestra teoría de la presencia de los grupos sulfonato en la estructura y, bueno, también explica cómo es que se tiene esa alta producción de voltaje, más bien dicho. ¿Por qué? Porque, como se mencionó anteriormente, al haber menos oxígeno disponible en el medio, las bacterias pueden donar esos electrones con mayor facilidad hacia lo que es el ánodo y de esta manera pueden incrementar la producción de voltaje en el medio. Ahora bien, para, para analizar lo que es la premisa de la transferencia de masa en CEPOL y en CEPOL-S, se recurrió al instrumento que son las curvas de polarización, las cuales son curvas perdón, que cumplen una función principal, dos funciones principales, perdón. Una es ayudar a estimar lo que es la resistencia interna de las celdas y la otra es para poder identificar cómo se da la transferencia de masa en esta clase de sistemas. Cada curva se encuentra dividida en tres zonas: zona de activación, zona de trabajo y zona de transferencia de masa, cada una con su respectivo tag. Y aquí vamos a hacer otro pequeño paréntesis, otro pequeño zoom, y quiero que se fijen en lo que es la zona de transferencia de masa para el control. Si se dan cuenta, cae de manera abrupta. De hecho, es como si la curva se hubiera chocado con algo y se hubiera aplastado ahí.
tanto en lo que es la densidad de potencia, la señalada en roja, y como en la de voltaje, que es la señalada en azul. Cuando se analizó el comportamiento de estas curvas, lo primero que salta es que tiene una tendencia, en este caso logarítmica. Acorde a la literatura, una tendencia logarítmica, específicamente en el contexto de la transferencia de masa, ya indica que existen ciertas dificultades, porque no es lo mismo que ustedes estén caminando, bueno, poniendo un ejemplo muy burdo, no es lo mismo caminar del punto A al punto B y caminando en una línea recta que teniendo que subir una pendiente, o en este caso escaleras. Les cuesta más trabajo desplazarse de un punto a otro si existen obstáculos. Y volviendo al ejemplo, ¿cómo se ven estos problemas de transferencia de masa? Pues se ven de la siguiente manera. Se midió el pH durante los experimentos de la curva de polarización y teóricamente, cuando tenemos el detector incrustado en lo que es nuestra celda, es, este detector va a empezar a mandar una señal cada que detecte un cambio en la concentración de hidrógeno. En este caso, lo que se detectó mediante el electrodo fue que el pH comenzaba a disminuir, es decir, los pocos protones que se llegaban a producir como consecuencia del metabolismo de bacterias se consumían rápidamente en la superficie y a su vez, estos presentaban una tendencia igual logarítmica. Nuevamente, con base en la literatura, podría estar relacionado con problemas de transferencia de masa. Dado que estos problemas podrían deberse a lo que sería pues, la estructura interna de la celda, porque en este caso el tezontle, las raíces de la planta e incluso otras bacterias que podrían encontrarse en la zona, en las raíces de la planta, podrían empezar a entorpecer el paso de esas partículas que son de interés para la reacción química. Y ahora viene lo interesante. Si nosotros comparamos lo que es el desempeño de la membrana, que es de poliestireno, vamos a notar dos cosas. La primera es que la densidad de potencia se incrementó de 4, bueno, perdón, se incrementó a aproximadamente 10 miliwatt por metro cuadrado, que es un aumento de 6 unidades con respecto al observado en la curva pasada. ¿Cuál es el segundo caso? Si nosotros vemos lo que es la zona de transferencia de masa, seguimos teniendo una tendencia logarítmica, sin embargo, en este caso ya tenemos un comportamiento un poco más uniforme, es decir, las curvas se van enderezando poquito a poquito. ¿Por qué ocurriría esto? La incorporación de la membrana de poliestireno puede que no tenga efectos en la transferencia de masa, pero sí, en este caso, disminuye el área, vamos a hacer disminuye el área por donde se pueden difundir los protones. Es decir, en lugar de tener un círculo de 10 centímetros, ahora, debido a las pequeñas ranuras que presenta esta membrana para incorporar los electrodos, ahora solamente tienes un círculo de a lo mucho 2 centímetros de diámetro. Entonces, eh, suponiendo que no puede haber flujo de protones por la zona donde se encuentra el poliestireno y que solamente se dan por el tubo de muestreo, obviamente la transferencia de masa pues, va a presentar problemas, pero ya no tan grandes como los observados en la celda de control. De igual manera, estamos observando en ambas curvas una tendencia logarítmica, lo cual indica que no hay ninguna, no hay ni- se siguen teniendo los problemas de transferencia de masa, pero ya no en una escala tan grande como en el caso anterior. ¿Cómo se ve esto en el caso del pH? De la siguiente manera. Como pueden ver, una vez que se conecta la celda a funcionar, el pH en lugar de aumentar tiende a disminuir, lo cual podría ser un indicio de que la producción de protones en este caso podría ser un poco más elevada que en la celda de control, pero también estaría influyendo lo que yo les comentaba. También tienes un círculo más pequeño por donde estarían fluyendo las partículas y por lo tanto es como si hubiera tráfico. Es decir, al momento de que hay tráfico, pues obviamente se va a incrementar la concentración en un punto. Sin embargo, aquí seguimos teniendo la tendencia logarítmica, lo cual nos indica nuevamente los problemas de transferencia de masa en esta clase de sistemas, en estos sistemas, más bien dicho. Y lo interesante viene cuando nosotros vemos lo que es la curva de polarización de la celda con poliestireno sulfonado.
porque no solamente tenemos un incremento significativo en lo que es la densidad de potencia, la cual pasa de 10 unidades en el caso de CPOL, que es la membrana de poliestireno normal, de 4 unidades, que es en el caso de CC, que es la celda de control, y en CPOL tenemos hasta 26 miliwatt por metro cuadrado, lo cual es un incremento significativo para, para esta clase de sistemas. ¿Cuál es la segunda observación que tenemos que hacer aquí? Las curvas comienzan a linealizarse, es decir, ya pasan de una tendencia logarítmica a una más lineal. En este caso, las curvas propuestas más o menos difieren en un 5% de los datos experimentales, lo cual es, pues, cae dentro de lo aceptable al momento de realizar una estimación. Entonces, a partir del análisis de esta curva y de esta zona en específico, podemos inferir que la transferencia de masa resulta ser un poco más efectiva en esta clase de sistemas, y lo cual se va a ver respaldado con la medición del pH en esta zona. En este caso, ya tenemos una transferencia más lineal, perdón, una tendencia más lineal con una tendencia a disminuir, lo que nos podría decir que la producción de protones en este sistema es ligeramente más alta que en los anteriores, pero a su vez también se tiene una alta, podría decirse que tiene una alta tasa de transferencia de masa con respecto al, bueno, del protón con respecto a otros sistemas. En este caso, ¿por qué se infiere esto? Porque este material en específico, al contar con los grupos sulfonato en su estructura, ya se convierte en una membrana fuertemente ácida, cuya principal característica es precisamente facilitar el flujo de protones. Este comportamiento respalda un poco la teoría de que sí se incorporaron los grupos sulfonato en la estructura del poliestireno, y que se tiene un material que es eficiente y que está cumpliendo con su objetivo principal. Ahora bien, vamos a abordar el caso que yo les mencionaba anteriormente. En las curvas de polarización nosotros vamos a poder calcular la resistencia interna de las celdas cuando la resistencia externa sea igual a la interna. En pocas palabras, en la zona 2 tenemos una tendencia completamente lineal. Al hacer un pequeño despeje, nosotros podemos podemos identificar cuál es la resistencia del sistema, conociendo el valor de la resistencia externa. En este caso, la resistencia de la celda de control es de 809 ohms. En el caso de CPOL, presenta la resistencia más alta, que es con 1235 ohms. Y aquí viene lo interesante. La celda que tiene el poliestireno sulfonado tiene 644 ohms, la resistencia más baja en este grupo que estamos comparando. ¿Qué podemos concluir de aquí? Al momento, la celda de control presenta perdón, la celda que incorpora el poliestireno aumenta la resistencia de los sistemas, lo cual podría deberse a lo que yo les estaba comentando anteriormente. Tenemos tenemos una, una zona un poco más pequeña que impide que los protones se muevan con libertad, y estos se acumulan en una sola parte, fluyendo solamente por los tubos de muestreo hacia la parte superior. Y a su vez, tenemos un material que es un dieléctrico, es decir, un aislante. Forzosamente va a incrementar la resistencia de cualquier sistema donde se incorpore. En el caso bueno, aquí hay que hacer otro paréntesis, porque una vez que calculamos la resistencia interna, esta se debe a distintos factores, en este caso la membrana, también el tesontle. En este caso, lo que podemos inferir de este ejercicio es que en el caso de la celda de control, la resistencia interna aumenta en 109 con respecto a lo que es la resistencia externa, lo cual podría deberse principalmente al tesontle, a la planta y, bueno, otras pequeñas partículas que pudieran estar en el medio que también dificultan, bueno, que aumentan la resistencia del medio. Pero en el caso de lo que es la celda de poliestireno sulfonado, se tiene una gran disminución en lo que es la resistencia. ¿Por qué podría pasar esto? Es posible, o podríamos inferir que también el poliestireno sulfonado pudiera llegar a tener pequeñas propiedades semiconductoras,
pero se requiere una serie de análisis en la estructura de este material para ver si sí o si no es un material semiconductor. Pero eso sería parte de otra línea de investigación. ¿Qué? Con respecto a la conductividad, ¿cómo sabemos que una membrana está funcionando? Si vamos a poder encontrar evidencia de esto, si encontramos una disminución en la conductividad. Como saben, la conductividad está relacionada a la concentración de iones en el medio, porque a través de estos puede fluir una carga. Normalmente, si tienes una alta conductividad, tienes una gran cantidad de iones. Si tienes una conductividad baja, eso implica que tienes menos iones en el medio que sean capaces de mover la carga. Ahora bien, lo que yo les... Alan, perdón que te interrumpa. Nos queda poco tiempo, no sé si podríamos concluir para dejar tiempo para unas preguntas al final, Ah, por favor. claro, claro, nada más termino esta parte y ya. Bueno, vamos a tomar CEPOL, que sería como que nuestra conductividad, donde no se hay remoción de iones, y como pueden ver, la membrana de poliestireno sulfonado presenta una disminución en la concentración, en la conductividad, perdón, lo que es indicio de que se están removiendo iones del medio. Un fenómeno similar pasa en cepas, que se incorpora una membrana comercial, y tenemos una disminución alrededor del 50% en este material. ¿Por qué? Porque tenemos más grupos carboxilo que están libres y que pueden atraer esos iones del medio, y bueno, en este caso, al momento de que son retirados del medio, por consiguiente va a disminuir la conductividad. ¿Cómo se manifiesta esos cambios en lo que es la demanda química de oxígeno? En promedio, todas tuvieron una DQO inicial de alrededor de 970. Los cambios en la demanda inicial se debe a que se detectan pequeños crecimientos de algas en lo que son los tanques de almacenamiento, y de cierta manera, al momento de que se realizan las mediciones de la DQO, forzosamente se va a detectar la presencia de las algas, porque bueno, son susceptibles a ser degradadas con lo que es el dicromato de potasio. ¿Qué es lo que acabo de señalar de este material? Bueno, de este ejercicio, la celda que presenta la mayor disminución de materia orgánica también es la membrana de poliestireno sulfonado. ¿Qué tanto? Con respecto a la demanda química, a la DQO inicial, en la celda de poliestireno, bueno, en CEPOL-S se tiene una disminución del 91% en la DQO, lo cual pues es una caída abismal en la concentración de sustrato. Con respecto a lo que es la eficiencia de las celdas contra la celda de control, se tuvo un incremento del 77% en el sistema que incorpora la membrana de poliestireno sulfonado, nuevamente siendo el sistema que presenta el mejor desempeño. Pasando un poco más rápido los temas, la temperatura interna de la celda se mantuvo entre 17 grados, no se observaron cambios bruscos porque pues todas se encontraron a lo que es condiciones ambientales similares. En cuanto a lo que es el pH, estuvo oscilando de manera general, se tuvo un pH promedio entre 7.9 y 8, lo cual podría deberse también, bueno, a cambios en lo que es la concentración de los iones, porque durante el experimento se detectó una degradación de lo que es el colector de electrones, y lo cual pudo haber propiciado la formación de óxido de hierro 3, el cual tiende a generar pHs básicos. Consumo de solución nutritiva promedio. El mayor consumo de solución nutritiva se vio en la celda de control. ¿A qué se debe este alto consumo? No es que hubiera una fuga en el sistema, sino que en esta celda en específico la planta tuvo el mayor desarrollo, es decir, creció como un arbusto. Al momento de que se extiende, obviamente va a requerir un poco más de agua, y por consiguiente va a consumir más solución nutritiva. Conclusiones. La implementación de la membrana POL-S tuvo un incremento estadísticamente significativo y benéfico en la producción de voltaje, por lo que se requiere estudiar a profundidad este material y su influencia en futuros experimentos. Podría inferirse que el desarrollo de poblaciones bacterianas en CEPOL-S se dio con mayor facilidad, dado que no se incorpora aquí, pero el potencial de ánodo tuvo los menores voltajes, perdón, los menores potenciales.
Al tener potenciales bajos, podemos inferir que tienes una gran concentración de bacterias. A su vez, las cuales, al ser una población relativamente grande, estas pueden transferir sus electrones con mayor facilidad a lo que es el ánodo, debido a la poca concentración de oxígeno en la zona anódica. Podemos inferir que también la membrana Pol-S facilita la difusión de protones de la zona anódica a lo que es el cátodo, con base en las observaciones que hicimos de las curvas de polarización y de la variación del pH con respecto a lo que es la densidad de corriente. La membrana Pol-S disminuye la difusión de oxígeno en un 77.6%, y también esta disminuye la resistencia interna de la celda en un 79.5%. Agradecimientos, se agradece al proyecto PAPIT IA 17020, a los laboratorios 300 del conjunto E que nos permitieron sintetizar los materiales, y al laboratorio 7 de la UMIAS en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Por mi parte sería todo. Podemos pasar a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Alan, por la presentación. Sí, efectivamente, nos pueden hacer preguntas levantando la mano o mediante el chat. Ya veo aquí manos levantadas. Luis Fernando Campos, adelante. Si no, el doctor Edson Emilio también tiene la mano levantada. Adelante, doctor. Sí. Hola, Alan. Primero que nada, te quiero felicitar. Buenos días. Buenos días. No sé si me escuches. Sí, sí. Sin Okay. problema. Mira, Alan, en general yo creo que tú tienes una facilidad para explicar las cosas, pero siento que es demasiado para una presentación, casi una hora. Debes de ser concreto en sintetizar la información. Es importante que a veces sea menos para que obtengas más. O sea, es importante que tengas bien el mensaje. Algo que yo creo que no me quedó muy claro a mí es la motivación del problema. Debes de sustentar en algunas diapositivas el por qué es importante tu investigación. Lo sé porque hay muchos trabajos que utilizan fitorremediación para limpiar el agua, utilizan membranas. Creo que tu trabajo tiene mucho para la parte de aplicación. Entonces me gustaría que resaltaras esa parte. En algunas de los slides, o es decir, de las diapositivas, hay errores. Dice metodología y es metodología en todas. Entonces ahí corrige esa cuestión. Yo sí te quisiera preguntar, por último, ¿cuál es la aplicación? ¿Por qué es importante este tipo de sistemas basados en bioingeniería o basados en este tipo de sistemas biológicos que utilizan estas membranas, que utilizan este tipo de sistemas para la cuestión ambiental, para la cuestión, pues sí, de fitorremediación o en general para el medio ambiente? ¿Nos podría hacer claro en ese punto? Que sea breve para que haya más preguntas, por favor. Claro que sí. El primer uso que yo le podría dar a esta tecnología es en la parte de las PETAR, en la planta de tratamiento de aguas residuales, en la fase 2, en la fase 3 del sistema, donde tienes una carga baja en cuanto a contaminantes, bueno, en cuanto a metales pesados, pero sigues teniendo una carga alta en cuanto a materia orgánica. En este caso, los humedales cumplen la función de quitar esa materia orgánica excedente y liberar una corriente que sea un poco más acorde a lo que son las normas ambientales, a la NOM 003, si mal no recuerdo, Semarnat. Y en este caso, eh, el principal beneficio de incorporar esta tecnología es tener precisamente ese voltaje. Si nosotros empezamos a incorporar un sistema un poco más complejo, es decir, ya con un acumulador, con resistencias, con distintos otros materiales, ya tenemos un circuito eléctrico que trabaja las 24 horas, que solamente requiere basura para poder funcionar, y esa energía puede ayudar a sustentar las operaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Porque actualmente pues, se ha visto una disminución en lo que es la eficiencia de las plantas, principalmente porque no han tenido cómo sustentar la electricidad que se utiliza para las bombas, para distintos procesos, y bueno,
al tener esa energía a partir de lo que es la basura, pues tenemos Bueno, un gran beneficio. muy bien, muy bien. Perdón. Sí, Otro sí, beneficio. Alan, muy bien. Por el tiempo, perdón, por el tiempo, voy a ceder la palabra al doctor Fausto para que haya más preguntas. Pero te agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, gracias, doctor Edson, por su participación. Pues quizá tenemos tiempo para otra pregunta, si alguien más gusta participar. No veo manos levantadas. Luis Antonio, Luis, adelante. Sí, sí, doctor, gracias por la palabra. Me informa la doctora Guadalupe que tiene problemas de conexión, entonces por eso no nos puede acompañar en este momento. Tiene ahí problemas con internet. Esperemos se pueda conectar rápidamente. Alan, te agradezco mucho tu presentación. Efectivamente, yo coincido con el doctor Edson que hay que acortar un poquito más. Es todo un arte concentrar la información que uno está emocionado en transmitir, ¿verdad? Es todo un arte concentrar la información. Te recomiendo que, por ejemplo, donde tú pusiste la mejorar materiales, sintetizar y demás, pongas abajito la referencia a la que se refiere ese tipo de metodología, por favor, porque entiendo que no es parte de tu trabajo, sino tomaste estudios previos para sintetizar esos materiales y probarlos en el sistema de humedales, ¿verdad? Electroquímicamente asistidos. Entonces, Bueno, teóricamente hablando, sí, ya existen estudios similares. Sin embargo, yo podría presumir, entre comillas, esta metodología es completamente nueva. No, todos emplean materiales, bueno, reactivos químicos puros, y en este caso todo fue homemade, es decir, el reactivo fue sintetizado en los laboratorios, el poliestireno es reciclado, no hay como que una, se trabajó nada más en un vaso de precipitados y pues con el material, ¿no? Entonces podría decirse que una metodología completamente nueva con respecto a lo que se ha reportado en otros lados, porque a pesar de que sí hay sulfonación de arilos, esta está un poco más específica en reactores a presión, con reactivo X muy específico, y lo principal es que están trabajando con el estireno, es decir, con el monómero antes de realizar la polimerización de la cadena. Entonces, nosotros bueno, en este caso yo al tratar el enfoque ya cuando está formada la cadena, bueno, ya resulta ser un poco diferente a lo que está reportado en la literatura. de acuerdo. Aunque, pues, Sí, esos estamos, puntos son importantes, ¿verdad? Acotar entre lo que tú ya tienes como antecedente y lo nuevo que tú estás aportando, ¿no? Eso también es bien importante en efecto, ¿verdad? claro. Rápidamente, Alan, otra pregunta. ¿Qué régimen de flujo estás llevando a cabo en tus humedales artificiales asistidos electroquímicamente? En este caso, la verdad no tuvimos la manera de poder medir el flujo porque, para empezar, el sistema como fue hecho de materiales reciclados, no teníamos la manera de medir el flujo directamente, o sea, no tenemos un reómetro que nos permite estimar el caudal, pero de hecho tampoco tuvimos un caudal abierto, es decir, nosotros cada 2 días, cada 48 horas íbamos reponiendo aproximadamente 100 mililitros. Mm, ¿En qué tiempo? Más o menos la alimentación duraba unos 20, 30 minutos, entonces podríamos inferir que trabajaron bajo un caudal de lo que sería 100 mililitros sobre 20 minutos. de acuerdo. Pero así que yo pudiera dar una respuesta concreta, no, la verdad no podría responder esa pregunta. De Nos acuerdo. faltaron formas de medir eso también. Sí, puede hacerse cálculos aproximados, ¿no? Calculando el Reynolds, por ejemplo, y aproximando la geometría de tu sistema, pero yo pienso que es laminar. Y eso está relacionado con los problemas de transferencia de masa que tú tienes en tu zona de transferencia de masa, ¿verdad? Que mencionas. Otra observación, Alan, una de las gráficas no tiene las unidades en el eje de las Y. Me parece que es el oxígeno disuelto en la zona catódica y anódica, entonces ahí O, nada más, por favor, poner las unidades, nada más claro, como detallito. Y bueno, ya sería todo, doctor. Gracias por la oportunidad. Felicidades, Alan. Éxito. muchas gracias. Gracias, Luis. Pues ya no veo más manos levantadas ni mensajes. Alan, te felicito por la presentación. Yo solamente voy a finalizar dándote 3 sugerencias para mejorar tu presentación. En la forma, la primera es que enumeres las diapositivas
Yo también vi ese error de metodología. Y hubiera sido más fácil indicarte en qué diapositivas están si las hubieras numerado. Segundo, pues en las conclusiones no pongas tanto texto, sobre todo si las vas a leer. Si quieres que tu audiencia las lea, está bien, pero las leíste tú, entonces pon nada más alguna palabra clave o algún número indicativo si es que las vas a leer, porque se ve mal que las estemos leyendo y luego tú también las leas. Eso es otra sugerencia. Y la tercera, por ahí tienes una gráfica donde prácticamente es constante. Yo te sugeriría que para qué haces una gráfica de barras donde en un parámetro que es constante, ¿no? Esa sería mi tercera sugerencia. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a la audiencia su asistencia a este seminario. Los esperamos la próxima semana. Ya saben, siempre la misma clave, por Zoom, al mediodía. Y pues que tengan buena tarde todos. Yo no pude levantar Adelante, la doctor. manita porque casi no uso el Zoom, entonces no la encontré Adelante, doctor. y me esperé al final para interrumpirlos. Sí, No, nada adelante. más, estoy de acuerdo, tienes que revisar efectivamente, había algunos errorcitos de redacción que son de dedo principalmente y otros de que pues quizá por las prisas se te pasó poner algunas unidades. Yo nada más te iba a preguntar de la eficiencia, ¿qué eficiencia estás calculando? En este caso la eficiencia en todo el proyecto, en este caso en todas las láminas, se puso como 100% de eficiencia de lo que es el desempeño de la celda de control, dado que son como que los datos que, bueno, sistemas que se han evaluado anteriormente, y a partir de eso, por ejemplo, en esta slide, en esta, se calcula ya lo que es el incremento, pero bueno, en este caso la eficiencia con respecto al sistema de control y qué tanto aumentó o disminuyó cualquiera de las otras celdas. Entonces, ¿sería la eficiencia energética o la Ah, coulombic? no, perdón. Es que en este caso sería nada más, por ejemplo, en este caso, la eficiencia, pero para la remoción de lo que es materia orgánica. En este caso, no calculé la eficiencia colómica, nada más calculé lo que es el incremento en la producción de voltaje y es en función de lo que yo estaría reportando. Ok. Sí, para dejarlo muy claro, ¿no? Nada más. Y la otra cosa también, hablas de ahí, de que la etapa limitante al parecer, bueno, no limitante, vamos al revés. Hablas de la transferencia de masa, ¿no? Claro, Sí, entonces, yo creo que tienes que quizá revisa en las diferentes etapas que se presentan y cuáles son las características para que puedas dar una respuesta mucho más soportada en lo que es lo que tú mencionas, que es la etapa en electroquímica, pues, le hablamos etapa limitante, ¿no? claro, Una es transferencia de masa, otra es transferencia de carga, otra es reacción química. También en el caso, por ejemplo, de depósitos de metales está la etapa de cristalización. O sea, tienes que buscar nada más bien, buscar un poquito más sobre la transferencia de masa y cómo la puedes mejorar, porque todas las etapas tienen, bueno, hay formas de hacer que sean más rápidas, ¿no? claro. ¿Sí? Que busques un poquito sobre eso. Sí, ¿De de acuerdo? hecho, bajo este contexto, la transferencia de masa implica qué tanto, bueno, más que nada, con qué facilidad los protones que se generan como consecuencia del metabolismo bacteriano van a migrar hacia lo que es el cátodo y van a reaccionar para formar agua. En este caso, más bien dicho, en este sistema, la etapa limitante, bueno, tiene dos etapas limitantes que yo las veo de esta manera. Uno sería la absorción de oxígeno en lo que es el cátodo y la otra la transferencia de masa, en este caso de protones, de una zona a otra. Ujú. Para este caso, bueno, traté de modificar la etapa limitante nada más de la transferencia de masa, pero sigue quedando la etapa limitante de lo que sería la absorción de oxígeno. Eh, bueno, ahí sí me faltó dar un poco más de contexto en ese aspecto, pero ese sería como que el objetivo, uno de los objetivos también del proyecto, ver cómo incorporando este material al sistema disminuye tanto la difusión de oxígeno en el ánodo como la transferencia de protones de una zona a otra. Es para precisamente
disminuir las etapas limitantes del proceso. Sí, bueno, encontraste ahí una posibilidad de mejora y piénsale un poquito. Claro. Ujú. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Felicidades, muy buen trabajo. Al contrario, gracias, doctor. De repente apareció una mano de Mariel, no sé si quería participar o no. Si no, pues ya estamos sobre la hora y pues, nuevamente les agradezco su presencia y que nos vemos la siguiente semana y que tengan buena tarde. Muchas gracias por la Gracias. invitación Gracias, buena tarde. y un gusto verlos. Igualmente, doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.